A ver, chavales. Buenas a todos. Otro jueves más con Inside Star Citizen. Que en este caso se titula Underground Playground. Terreno de juegos bajo tierra. Quieto. Quieto, hombre, no te aceleres. Ahí está. Star Citizen is more than just a space game. As the work continues building out our first-person persistent universe of sundry stunning star systems with planets and professions and possibilities in profusion, one might suspect that the strive is set solely on spreading space-wise. But for the tight team of dedicated developers on EU Sandbox 2, one of their maturing missions is to drill deep down, descending beyond and below the barren bottoms of the... Star Citizen es más que un juego. Desde planetas y tal igual, hay un equipo que se dedica a escarbar bajo tierra. To originate and occasion ongoing opportunities for exciting and edifying experiences for everyone to enter, engage, and enjoy. Claro, para descubrir nuevas oportunidades de gameplay, para entrar, entablar y disfrutar. Yeah. So we're building a playground where every aspect of the Star Citizen universe game is we're building a playground for all of the not. Every aspect of the Star Citizen universe game is we're building. What? Perdonad, chavales. ¿Qué cojones? Yeah. So we're building a playground where every aspect of the Star Citizen universe game is we're building a playground for all of this, not all of it. We're building a playground for the... I've forgotten it already. What is it? This is so irritating. Where? Can I maybe say it another way? Playground... potential... Every aspect. We're building a playground where every aspect of Star Citizen gameplay can occur. Estamos descubriendo estamos construyendo un terreno de juego donde cualquier aspecto de juego de Star Citizen puede suceder. Thank you. Nailed it. Hello, me again. Second time, but third time for this. Giving you a bit of an update on the underground facilities. So the first time you saw them was at CitizenCon last year. Ian was going through all the concept art. Then last time and first time you saw me, I was going through the planning and all those riveting Excel sheets. This time I'm showing you where we're at, currently in production. We're midway through White Box, and you know, this for us is a good phase for locking down where we're at. Claro, hemos visto las instalaciones bajo tierra en la CitizenCon y a partir de ahí, las antiguas, la CitizenCon, y a partir de ahí me habéis visto pues hacer un calendario en Excel, rollo Excel, para poder trabajar y progresar para las nuevas instalaciones bajo tierra. Y ahora pues que estamos en Waybox parece un buen momento para poder explorar en el momento en el que estamos ahora mismo de la producción de este tipo de instalaciones bajo tierra. And where we want to go, it shows us that, you know, we can play the spaces and you'll see that they are quite big, but our intention is to fill them, and missions that we could have kind of go along the lines of, yes, you've got your delivery missions, but also, you know, maybe you're seeking out and protecting a VIP, maybe you're assassinating a VIP. Claro, están diciendo de que sí, efectivamente, pues tenemos espacios grandes que vamos a rellenar de contenido, de cosas para hacer. Y dice, sí, efectivamente tendremos misiones de entregar cajas, pero quizás tengamos misiones también de escoltar o buscar un VIP o asesinar un VIP. Maybe you're doing a bit of a heist. Maybe you're just mining or resource collection. A ver, un momentito.
Basically, anything that exists currently in the Star Citizen universe and what's to come will also be in here. So try and keep that in mind when we're playing through the spaces. Claro, están diciendo de que básicamente cualquier cosa que se pueda hacer en Star Citizen que estará aquí dentro, ¿no? Como puede ser pues también recolectar minables o recolectar movidas o hacer alguna parte de la historia. Que tengamos en cuenta a la hora de navegar por esto que nos van a mostrar, que las posibilidades de gameplay, que todo lo que es todo lo que se pueda jugar en Star Citizen puede estar aquí dentro, ¿no? But aside from that, yes, everything is work in progress, so things will change. Just want to get that disclaimer out there now. But I hope you enjoy and seeing where we're up to. Okay, so here we are on Pyro 3. Now we'll just place the UGF here for the moment, just so we can test it. Están diciendo que de momento han puesto la instalación bajo tierra en Pyro 3 para poder testearla. Vaya pedazo de bigardo que se veía al fondo. On a planet, not worry about it accidentally going into the game before it needs to. Claro, y de esta manera no se tienen que preocupar de que accidentalmente vaya en el juego antes de que se necesite, porque lo están haciendo en otro sistema diferente. And I'm gonna take you in. Now, please ignore my flying skills. They're not the best. I'm just here for doing environments. Ignorar mi mancada al volar, estoy solo aquí para hacer entornos. Quite a large structure on the surface of a planet. There are hangars here. You can land on landing pads. Hay hangares, tenemos planeado poner landing packs también. Of the place. So as you can see, it's quite a formidable structure. Hangars on either side, landing pads, so you can move your cargo back and forth. But for us, we're going to just land, hopefully. Claro, el landing pads para poder mover carga, pero por ahora solo vamos a aterrizar aquí simplemente, ¿no? Butchering this flight. Whoa. There we go. Okay, so let's get out of this Pisces. Ya salgamos de la Piscis. Now, as we go in, there are going, like I said before, there's lots of work in progress stuff. There's going to be things clipping in and out. Try to look past that and to what it is we're actually showing. It is still work in progress at the end of the day. Hay trabajo en progreso y vamos a ver cosas que no están en el lugar, ¿vale? Que no están en el lugar, que no nos centremos solo en eso, sino que va a haber cosas locas que vamos a ver por ahí, porque están en trabajo en progreso. Used to go into the main lobby area. Vale, la zona principal del lobby. And in we go. Okay, so we're in now, kind of our lobby we'll get into. Here it is. Estamos en el lobby. So this, when you first turn up to the UGF and your rep is, rock bottom, you're going to come here first. And this is kind of the introduction to whatever company owns the... Claro, dice que realmente cuando tengamos una reputación de mierda, esto va a ser nuestro lugar de entrada y para poder presentarnos a la compañía que rija o a quien gobierne lo que es la instalación. UGF. And you'll be getting some missions from in this place, but you can see it's quite going for that brutalist structure, but having all this glass kind of makes it so you can kind of let the outside in a way. And you can see by looking out these windows, we can kind of take a look at kind of, again, the expanse of the structure. And I think in the background over here, that is another UGF. So like I said, claro, dice que además está mostrándonos de que dice que las ventanas pues tienen esa percepción del exterior y de la magnitud de la instalación y que además si miramos ahí al fondo pues vamos a poder ver otra de las instalaciones bajo tierra en la que están trabajando. It's quite a big thing on the surface of the planet, which is awesome. So in here, this is not just a through space. We're going to have some offices on the back. Dice que esto no es simplemente un lugar de traspaso, aparte que dice que son bastante tochas las instalaciones, sino que aquí pues vamos a tener oficinas en la parte de atrás y demás. And all of these, there's going to be some alternate routes that you can take, but we're building up all these spaces like it's a living, breathing
Claro, va a haber rutas alternativas, que se sienta que el sitio está vivo también. No, para llegar a los sitios no es un solo camino, ¿no? Area. Definitely more corporate focused on this top level. Now let's make our way down into the UGF itself, because you know that's what this thing's for. So you get the limbo elevator down, and that brings us to this kind of pedestrian entry area. And this is where we're going to have some weirdness, and then it clips into our main. Claro, dice que esto está clipando, está apareciendo, popeando así de golpe, ¿no? Porque está en desarrollo y tal. Y dice, pues lo primero que vamos a encontrarnos cuando jugamos el elevador va a ser esta zona principal. Top of the elevator room, which you can see over there, which is lovely. Let's just make our way through. So there, this is the top elevator room. Esto es Again, there's kind of... dice que esta es la parte de arriba del elevador, la parte de arriba del elevador, del montacarga gigante, se supone que se refiere. Access to the outside, there's access to side rooms and other rooms from here. Habitaciones, habitaciones Essentially, laterales por this ahí. is where you're going to be in order to get downstairs. You have to come to a room like this. Claro, dice, esencialmente para poder ir a las escaleras de arriba, o sea, para poder salir necesitas ir a una habitación como esta. Go to our cargo office. Oficina de carga por ahí. Lots to do, lots of people milling about, lots of space to, you know, to do things. So in we go. So this is our version of our cargo office. Esta es la versión de la oficina de carga que tienen, mucha gente haciendo cosas por ahí y You'd tal. get delivery missions from here, you could buy items, but a lot of our rooms are going to feature this kind of door with pedestrians on either side, and that's just so that we've got that kind of functionality throughout the space where, you know, things will be moving around and really the pedestrians want to be out of the way type of thing. Claro, es en plan... Es en plan que dice que a la hora de estar en las estaciones de carga, o sea, en la oficina de carga esta, por ejemplo, o a la hora de lo que es estar en lo que es el búnker, pues habrá zonas peatonales y zonas que son pues para mover cosas por ahí, que va a estar habiendo actividades y que te vas a querer mover de ahí, ¿no? Porque va a haber un movimiento de carga, ¿no? que hay vida, que se están sucediendo cosas ahí dentro, ¿no? Let's just have a look into the space itself. Everything's controlled by this kind of observation tower. Todo es controlado por esa torre de For observación. us, we're going to head downstairs. Vale, nos vamos a dirigir hacia escaleras abajo, bueno, por aquí. And we can do that quite quickly on these kind of smaller pedestrian elevators. Vale, podemos hacer en estos elevadores peatonales para gente, estos son para gente solo. So Poder away hacer la we go. travesía. Now the depth of the, you know, the first sub-level is going to change in every UGF. No, that's going to be procedurally generated, a lot like the rooms. Esto es importante, lo que dice que la profundidad de cada instalación va a cambiar. Cada instalación va a tener su profundidad única, pues va a hacerse de forma procedural. As well. Oh, and the elevator's just kind of moving back up. Now you could take the cargo elevator down, that's fine, but that's going to be fully automated, whereas these pedestrian elevators are going to be more independent, and faster as well. Claro, están diciendo como que de alguna manera que estos van a estar subiendo y bajando los elevadores de carga, por lo visto no sé muy bien a qué se refiere, supongo que se refiere al manejo de los NPCs. Y que luego que los elevadores para caminar, de pasajeros pedestrianes, eso, para caminar andando y eso, que será como más rápido, más independientes. You can see that disappearing up to the top. So this is our bottom of the elevator room. So again, nice big space, very functional. There's going to be, you know, things loaded on and off. Claro, dice que esta es la zona baja de lo que es el montacargas, que efectivamente pues habrá cosas que se estén cargando y descargando. And then this gives us kind of access to the rooms, or the wings on either side, I should say.
La historia So as we release more content for this, you're going to get more expansive wings, different themes. Claro, a medida que vayan avanzando en lo que es la temática, las diferentes temáticas que va a haber, pues esto será la parte donde se vaya a expandir el búnker. O sea, es decir, la profundidad que tendrá esta zona con respecto a la superior variará. Y luego, evidentemente, pues aquí también variará pues la cantidad de cosas que haya y a medida que vayan metiendo cosas con la posibilidad de expansión en el futuro de las diferentes alas de las que se componga una instalación bajo tierra de estas características. That kind of thing. Now the doors here are a bit misaligned. Again, work in progress. And this is a security checkpoint. So hopefully you've got the right credentials. You're going to get checked, you're going to get scanned. But what if you haven't got those credentials? Well, there are alternate routes in. Claro, está diciendo algo importante, que esto es una zona de seguridad, un checkpoint de seguridad. También comentaba que las puertas estaban que no estaban bien centradas, que es algo que estaba en progreso y tal. Pero una cosa interesante es que si nosotros no tenemos las credenciales, las cuales pues habrá chequeos rutinarios a la hora de pasar por aquí para confirmar tu acceso a las zonas, tendrás también zonas de entrada alternativas. You know, down here you can see there's a little hatch, so maybe you're sneaking your way under the floor, claro, or are you making your way over the top on piping? Claro, quizás hagamos una multiple ways. Quizás naveguemos por arriba o utilicemos esa escotilla, que es esa zona verde que ha puesto esa trampilla para colarnos por ahí para poder evitar los puntos de seguridad. O sea que va a haber múltiples formas de poder colarse, digamos, ¿no? So again, we're in a bigger room now. In the white box, it's really good to just call out, yes, your alternate routes, yes, your main path, but also where can you get on and off of those? What's rock? What's metal? What's a feature? What isn't? Because if we can call that out now, it means that we're giving people more information as they go into the next phase. Claro, está diciendo algo importante y es que a la hora del white box pueden definir pues qué sería materia sin tocar, bruto, en plan roca tal cual, o metales, o material artificial, material natural, ¿no? A la hora de lo que es la forma de la cueva, como vemos aquí y tal, y que esto pues le dará más información a ellos a la hora de poder trabajar y pasar a la siguiente fase. Again, so this is just an example of maybe a rock room which kind of just links two rooms together. Maybe there's some storage. Dice que esto es un ejemplo de una habitación que simplemente funciona como enlace para dos habitaciones, dos salas más y que vemos como pues quizás funcione como almacén. Now, can I just jump over this because I forgot to put stairs in? Over to the other side. And these are kind of our biggest doorways, but I'm not going to go down this, but we're going to have smaller doors into the space. Claro, dice, tenemos puertas grandes, o sea, tenemos puertas de varios tamaños, ¿no? Va a decir. So, in here it's kind of like, well, where do these lead? Y en este tipo es en plan de, pues, esto a dónde coño lleva, ¿no? O sea, es este tipo de exploración que va a suceder. Esto es una pasada. We're going to have to wait for that, I'm afraid. So that one up there, that's where you'd kind of navigate to each room through the ceiling. So we're back in that big room from before. Now, when the rooms are this big, we can do a bit more with them. So there's an area out the back here. There's, rooms and maybe even some control points. So what if this bridge, I know it's a little blurred over this chasm, what if you could retract that back and forth? Que dice, una de las cosas que podemos hacer con habitaciones tan grandes es como esta, es rellenarla de contenido, habitaciones y demás, y quizás como por ejemplo esta habitación de control desde la cual podremos controlar el puente deslizante, el puente levadizo que está delante. What if it's not even there? How are you gonna make your way across? That's not for me to decide, it's for you as the player when you're getting in and out to decide. Claro, a la hora de qué ruta escoger tendremos como varias opciones y será capacidad del jugador, la capacidad de decisión que tenga el jugador pues para poder escoger una ruta u otra. A la hora de escapar habrá varias opciones. But for the moment, we're just going to make our way through. A por hacer la travesía, down there, varias opciones, you're probably going to die, so watch out for those kind of things. Sitios en los que intentes saltar y But te mueras. still, hopefully you can find your way on these main routes. Some
side rooms you could play, but then also, you know, this bit's under construction now, but I wonder what it's going to be in the future. And, you know, having all these spaces kind of to this level of detail, it's really rough, as you can see, but I'm walking around unhindered. You know, I can step up and down this thing. I can see where kind of a building might be, or where we could have mission spawners, or maybe that's where you need to get to. You know, you've got this main route, but we've also considered the alternate route. So if you're sneaking in, where can you go? And this is kind of... Claro, está hablando un poco de las posibilidades de misiones, de explorar caminos alternativos, de quizás sí tienes esta habitación principal, pero ¿qué pasa si nos colamos por aquí? Y dar alternativas, de hacer al jugador pensar en plan, si voy por aquí, si voy por este lado, o si tengo una misión, ¿cómo la hago, no? Predominantly, well, actually, having said that, there's pipes up there, so you could go from the ceiling, or you could go underneath. And then, how do you sneak around? What if people are down there and they spot you? You've got to contend with that. Claro, está también el rollo de cómo... ¿Qué es lo que ocurre ahí abajo? Si eres avistado o está centrándose bastante en el gameplay de colarse. De colarse en estas instalaciones sin permiso, de infiltrarse, ¿no? And then this is more of a hero room at the moment. This is like a warehouse. So this is same level of detail as the rest that we've just walked through, but the lighting's had a bit of a better pass on it. We're midway through this white box process at the moment. Que esto sería la habitación que tiene ahora mismo más detallada a bases de luz en la fase de white box, y que sería como una especie de almacén, ¿no? Things can change still. Las cosas pueden cambiar, que no tiene por qué quedarse así, pero... You know, maybe the alternate route is where that guy in red is down there, but if you fall down that one, you might end up breaking your legs. You know, all of these containers, maybe the straddle frames are moving. Ya, está contando la película, Quizás puedas saltar por ahí y encontrar una otra alternativa, pero igual te partes las piernas al caer. Things around. Potentially, if you're on a mission where you want to steal something, maybe it's in one of those containers. Hopefully a big, you know, working space, sandbox within a sandbox, you could say. What I do like about this room is that you've got these straddle frames, you know. 16 SCU y 32. Están los de 16 y los de 32. No sé si se llega a apreciar en la imagen, pero aquí pone 16 SCU y aquí pone 32. ¿Vale? Why not get onto the top of them and get to the cabin? Also, when you're in the depths of the room, it's kind of like you've got these big piles of crates. Maybe you're sneaking between them. Maybe you're rifling through the Claro, está comentando la película que quizás te puedes meter entre los containers y todo. Sí, ahí se ven los containers, efectivamente, 1632, ¿no? contents of one and then trying to get out. So there we go, that's where we're currently at. Like I said, we're midway through White Box. We've got a bit of time left to polish these rooms up and get the rest done. We're more or less at about 17 rooms, and then each of those rooms will have 2 overlays. So plenty of content for this initial release. Dice, en la liberación inicial estamos hablando de alrededor de 17 habitaciones con diferentes configuraciones, estilos. Hope you enjoyed it. Espero que lo hayáis disfrutado y jeje. Good game, chavales. So, what did we learn this week? Well, we learned that the new underground facilities are making their way through the pipeline from concept to planning to white box with the intention to make their debut on the planets of Stanton and Pyro and beyond. That the procedural assembly of a multitude of room types will enable nearly every aspect of Star Citizen's current gameplay to occur inside them. And that even though they told me not spaceships, I'm never gonna not bet on the Star Citizen community. I believe in you. Now remember the Alpha... Oh. They told me not multitude of room types will enable nearly every aspect of Star Citizen's current gameplay to occur inside them. And that even though they told me not spaceships, I'm never gonna not bet on the Star Citizen community. I believe in you. Now remember the Alpha 318 is available now to all players. ¿Qué es lo que Aspect dice? of Star Citizen's current gameplay to occur inside them. And that even though they told me not spaceships, I'm never gonna not bet on the Star Citizen community. I believe in you.
Now remember that Alpha 318 is available now to all players on Open PTU, so check that out for more on Star Citizen's next major release. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all here next week. Bueno, el tema importante que dice que estas extracciones pues también estarán en Stanton, ¿no? No solo en Pyro. Y irán saliendo. O sea, es lo que hay. O sea, de momento, pues ya estaría, chavales. Ya estaría. A ver, la verdad es que realmente para el año lo estamos jugando. Eso seguro. Para el año estamos dentro de esa mierda. Sí. Para el año estamos dentro de esa mierda. Está clarinete. Está clarísimamente clarinete. Clarinustio. Pues muy bien, chavales. Maravilloso. ¿Qué os ha parecido todo? La gente que le gusta la carga se habrá puesto palote, ¿no? Al ver esos contenedores. Titan Animation Ring. Puede ser el Titan Suit, sí. Podría ser. Podría ser buenísimo. Podría ser. Pero el Escuadrón 42 la pela de gorda, tío. Yo quiero universo persistente. El Escuadrón 42 ya que salga cuando tenga que salir. Me encanta decir eso, tío. Me tienta mucho. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Vamos a ver si hay alguna cosita así destacable del Dev Tracker. Vale. Bueno, pues hoy o sea, mañana a las 3 de la mañana hay el primer test, al cual no voy a participar seguramente, pero al del sábado sí, porque el sábado ya es otra hora distinta, ya es una hora más potable, ¿no? Ciudadano Borges, mira, en principio sale para la semana que viene. La idea es que la idea es que el viernes de la semana que viene lo estamos jugando, el live. Eso es lo que sabemos de forma oficial. Es la intención que tienen es sacarlo el viernes de la semana que viene. De hecho, no el viernes, sino para el viernes debería de estar. El tupé, tío. New Babbage. No sé si lo habéis comentado, pero ¿qué te parece el tema de los 3 puntos de salto y la nueva estación? Me ha sorprendido eso del Monthly. No, yo creo que la estación esa es eh, esta estación. Vamos a ver. En el Monthly Report se comenta que la estación se llama... Vamos a ver.
¿Dónde está la maldita estación? Seraphim Station. Seraphim Station debe de ser esta. Seraphim Station debe de ser esta estación. No, coño. Esta estación debe de ser Seraphim Station. Que es la que hemos estado viendo. ¿Por qué digo que esta es Seraphim Station? Porque, como bien dijimos el otro día, tiene las pinturas de los Fire Rats. No tiene la iconografía, la marca de Shinodred. Ruin Station es Shinodred. Entonces, esto debe ser Seraphim Station. Hay más que una. Y hay más que dos. Hay más. A ver, hay que acordarse de que habrá estaciones por ahí. Seguro que. Yo sigo diciendo la misma. Yo creo que va a haber mínimo una estación por facción y que va a haber guerra de facciones por las estaciones. No sé si no somos afines, o sea, si tenemos enemistad, sí, probablemente tengamos problemas, seguramente. Pero yo voy más por el lado de que sean castillos a conquistar, rollo MMO. De que puedan ser castillos a conquistar en el futuro. Castillos a conquistar ayudando a la facción. Y que si tú estás con la facción te dé beneficios. Yo veo esa posibilidad de gameplay en el futuro. Y que además sabemos que las estaciones van a cambiar de manos. Porque ya lo han dicho. O sea, va a haber hostias por las estaciones. El equipo narrativo ha dicho que va a haber hostias por las estaciones. O sea que entonces... Y que especialmente Ruin Station, que igual no son todas las que cambian. Igual hay algunas que son fijas y tal. Pero Ruin Station definitivamente va a haber hostias por ella. Por esa en concreto sí va a haber toñas. A ver, voy a hacer como que meto una pizza en el horno, se calienta y me la como. Vengo ahora. La dejo mentira y vengo ahora.